gran saludo para todos. Y que tengan un buen día o noche. Les habla, el Dr. Adelis Rodríguez. A continuación. Morfofisiología humana 1. 4. Clase número 6. Tengan en cuenta que en la parte inferior de este video, al darle clic en más información, se desplegará un panel donde estará todo el material complementario, clases escritas, laminario y más. También, al ingresar a mi canal, podrán entrar en lista de reproducción donde podrán encontrar todos los videos, agrupados por materia y año. Y recuerden que si este material es de su agrado, pueden colaborar suscribiéndose, dándole clic al botón de la campanilla para recibir nuevas actualizaciones. No olvides darle me gusta y dejar tu comentario. Por supuesto que te agradezco si compartes este video para que otros puedan recibir más material como este. Y por último, si sale de tu corazón también dejaré el link para donaciones. Muchas gracias de antemano. Saludos a todos. Seguramente han escuchado muchas veces que los bosques son los pulmones de las ciudades. Efectivamente, los árboles a través de sus hojas toman del medio dióxido de carbono y en presencia de la luz solar, mediante un proceso denominado fotosíntesis, producen oxígeno que aportan al medio ambiente. Sin duda, un interesante proceso de intercambio de gases entre el reino vegetal y el medio. Pero ¿se han preguntado alguna vez cómo se produce el intercambio de gases entre el ambiente y el organismo humano? La respuesta científica a esta interrogante podrán encontrarla a través del estudio de las características morfofuncionales del sistema respiratorio, que es el contenido de esta actividad orientadora. Al concluir el estudio de estos contenidos, serán capaces de explicar el origen del sistema respiratorio, así como las características morfofuncionales macroscópicas y microscópicas de las porciones conductora y respiratoria. Además, podrán explicar las etapas de la maduración pulmonar, teniendo en cuenta la importancia de los fosfolípidos durante este proceso. Asimismo, podrán explicar las características de la pleura, la cavidad torácica y el mediastino. El aparato respiratorio cumple importantes funciones como son: participar en la hematosis, o sea, el intercambio gaseoso que proporciona oxígeno a la sangre y elimina el dióxido de carbono que se produce en el organismo producto del metabolismo celular. Interviene en la regulación del pH de los líquidos corporales y en la regulación de la presión arterial mediante la producción de enzima convertidora, mecanismo estudiado anteriormente. Además, secreta inmunoglobulina A. También participa en la fonación y la olfacción. Por su desarrollo, el sistema respiratorio está relacionado íntimamente con el digestivo, pues ambos tienen un origen común, el intestino primitivo. La porción más cefálica del intestino primitivo se denomina intestino faríngeo, cuyo límite anterior es la membrana bucofaríngea y su límite caudal es el sitio de origen del divertículo respiratorio. La evolución de este sistema está estrechamente vinculado a los procesos de formación de la cara y el cuello, donde juegan un papel decisivo el desarrollo de los arcos faríngeos. La evolución posterior, tanto del intestino faríngeo como del divertículo respiratorio, serán objeto de estudio en esta actividad. El aparato respiratorio lo podemos dividir en dos grandes porciones de acuerdo a su participación en la respiración. Una porción conductora, constituida por las vías extrapulmonares que son cavidad nasal, nasofaringe, laringe, tráquea y bronquios primarios, y las vías intrapulmonares constituidas por los bronquios intrapulmonares y bronquiolos no respiratorios. Esta porción tiene la finalidad de acondicionar el aire y conducirlo desde el exterior a todas las regiones del pulmón en la inspiración y a la inversa en la expiración. Cuenta además con una porción respiratoria constituida por los bronquiolos respiratorios, los conductos alveolares, los sacos alveolares
y los alvéolos. En la misma se realiza el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre la sangre y los alvéolos. Todas estas estructuras responden a características específicas según la función que realizan, las que orientaremos a continuación. El primer componente del sistema respiratorio es la cavidad nasal. En su desarrollo es necesario considerar los aspectos externos e internos. La evolución de la cara en la quinta semana se caracteriza por el desarrollo en la eminencia frontonasal de dos abultamientos llamados rebordes nasales, en los que se distinguen los procesos nasomedianos y los procesos nasolaterales. El crecimiento diferencial de ellos provoca que aparezca en su centro una depresión denominada fosita nasal. Las fositas nasales se profundizan formando la cavidad nasal, que inicialmente queda separada de la cavidad bucal por la presencia de la membrana buconasal que no se aprecia en la imagen. Veamos a continuación el desarrollo definitivo de la cavidad nasal. Externamente, las porciones mediales de los procesos nasales se unen entre sí y forman la cresta y la punta de la nariz, mientras que la porción lateral forma las alas de la nariz. El puente deriva de la eminencia frontonasal. Internamente, al formarse el paladar definitivo, la cavidad nasal queda separada de la bucal, mientras que el crecimiento hacia abajo de los procesos nasomediales unidos forman el tabique nasal, que divide la cavidad en dos porciones, una derecha y otra izquierda, que comunican con la faringe a través de las coanas. La cavidad nasal está rodeada de los senos paranasales con los que se comunica. Los mismos aparecen como divertículos de las paredes laterales de la cavidad nasal, extendiéndose dentro de los huesos maxilar, etmoides, frontal y esfenoides. Estos senos alcanzan su desarrollo total en la vida postnatal mediante un proceso de neumatización, contribuyendo a la forma definitiva de la cara. Los senos paranasales no están representados en esta imagen. Estos contenidos pueden profundizarlos siguiendo las orientaciones del CD. La cavidad nasal está situada en la parte central del esqueleto de la cara, entre el seno maxilar y la cavidad orbitaria de cada lado, por debajo de la fosa craneal anterior, por encima de la cavidad bucal y por delante de la faringe. La misma se comunica con el exterior a través de los orificios nasales anteriores o nares y con la faringe a través de los orificios nasales posteriores o coanas. Su proyección anterior es un apéndice cartilaginoso cubierto de piel, al cual se denomina nariz externa, cuyo interior se denomina vestíbulo nasal. Deberán precisar, a través del estudio independiente, las características de la nariz externa. En la cavidad nasal se describen 6 paredes, de las cuales la de mayor complejidad es la pared lateral, según se muestra en esta imagen. Es significativa en la misma la presencia de 3 láminas óseas encorvadas, las conchas o cornetes nasales superior, medio e inferior. Este último constituye un hueso independiente. Entre los cornetes y la pared lateral propiamente se delimitan unos espacios denominados meatos nasales, superior, medio e inferior, en los cuales se localizan orificios de comunicación con otros espacios vecinos. La cavidad nasal está dividida sagitalmente por un tabique osteocartilaginoso, cuyas desviaciones o deformaciones se convierten en causa de dificultad para la libre circulación del aire. Alrededor de la cavidad nasal se localizan múltiples espacios llenos de aire, denominados senos perinasales o paranasales, con los cuales mantiene comunicaciones directas. Desde el punto de vista microscópico, las fosas nasales presentan una mucosa con características particulares en cada una de sus regiones, encontrándose un epitelio estratificado plano queratinizado, continuación de la epidermis de la cara, donde se destacan las vibrisas y glándulas, ambas estructuras con función de defensa. Más adelante,
En la porción respiratoria, este epitelio sufre una transición hasta hacerse pseudoestratificado cilíndrico ciliado con células caliciformes, el que descansa sobre una membrana basal. La lámina propia subyacente de tejido conectivo laxo en esta región tiene un plexo venoso abundante a nivel de los cornetes medio e inferior, con la función de calentar el aire inspirado. Esta lámina propia se adhiere fuertemente al periósteo del hueso contiguo. Por su parte, la porción olfatoria, también llamada mucosa olfatoria, presenta el epitelio especializado, donde se localizan los receptores del olfato ya estudiados. El seno maxilar ocupa la totalidad del cuerpo de ese hueso, a ambos lados de la línea media. Se comunica con la cavidad nasal a nivel del meato nasal medio. El seno etmoidal está formado por un conjunto de pequeñas cavidades o celdillas que se comunican con la cavidad nasal a nivel de los meatos nasales superior y medio. Observen en esta imagen los senos paranasales frontal y esfenoidal, además de las celdillas etmoidales señaladas anteriormente. Otro segmento de las vías respiratorias es la faringe, a la cual nos referiremos seguidamente. Por su origen común a partir del intestino faríngeo, orientaremos el estudio de la faringe y la laringe de manera conjunta. Ambas constituyen estructuras tubulares, cuyas paredes están formadas por componentes musculares y en la laringe además por cartílagos, los que derivan del mesodermo de los arcos faríngeos correspondientes, mientras su epitelio de revestimiento es de origen endodérmico. La formación de las paredes de la faringe se relaciona con la remodelación interna de los arcos faríngeos primero, segundo y tercero. Por su relación con las bolsas faríngeas primera y segunda, encontramos que a nivel de la primera se comunica con el oído medio a través de la tuba auditiva y que por proliferación del epitelio de la segunda bolsa se forman brotes de tejidos que se introducen en el interior del mesénquima circundante. Estos brotes son infiltrados por tejido linfoide y forman estructuras llamadas amígdalas o tonsilas, que se distribuyen formando un círculo en las paredes de la faringe y que cumplen importantes funciones de tipo inmunológica. La remodelación consecuente de los arcos cuarto y sexto origina los cartílagos de la laringe. Los derivados de las bolsas faríngeas tercera, cuarta y sexta forman las glándulas paratiroides y el timo. Las mismas se estudiaron en el sistema endocrino. Estos contenidos pueden profundizarlos siguiendo las orientaciones del CD de la asignatura. Desde el punto de vista microscópico, es importante antes de comenzar el estudio particular de cada estructura, por cuestiones didácticas, tener en cuenta que los órganos tubulares que forman parte del sistema respiratorio presentan una pared constituida por varias capas, una interna denominada mucosa, revestida por un epitelio que descansa sobre la lámina propia de tejido conectivo, donde encontramos vasos sanguíneos, glándulas y tejido linfoide. Este epitelio tiene características particulares en dependencia de la estructura de que se trate y la función que realiza, predominando el llamado epitelio respiratorio pseudoestratificado cilíndrico ciliado con células caliciformes. A continuación, observaremos una imagen que nos detalla sus características, las que se deberán tener en cuenta para el resto de los órganos. En esta imagen pueden observar las características del mismo. Este epitelio sufre transformaciones a medida que avanzamos en el árbol bronquial, dadas por la disminución en la altura de las células cilíndricas y la desaparición gradual de las células caliciformes y los cilios. Este epitelio permite humedecer, englobar y limpiar de gérmenes y partículas extrañas el aire inspirado, para lo cual dispone de los cilios y las células caliciformes. Además de las células ciliadas y caliciformes, en el epitelio respiratorio existen otros tipos celulares, como las basales, en cepillo y granulosas, cuyas características morfofuncionales
deben profundizar siguiendo las orientaciones del CD. En algunos casos, como en la tráquea y los bronquios extrapulmonares y los intrapulmonares de mayor calibre, después de la mucosa aparece una submucosa de tejido conectivo, donde se destaca la presencia de las glándulas. Posteriormente, se dispone una capa constituida fundamentalmente por cartílago y o músculo, en dependencia de la estructura. La existencia de un armazón formada por estos dos tejidos permite a las vías respiratorias mantener su luz permeable al aire. En la inspiración y la expiración, a nivel de las fosas nasales, esta función es garantizada por el tejido óseo. La capa más externa es una adventicia constituida por tejido conectivo laxo, donde se destaca la presencia de los vasos sanguíneos. Conociendo estas características generales de los órganos del sistema respiratorio, abordaremos las características macroscópicas de la faringe. La faringe está situada por debajo de la base del cráneo, por delante de las 6 vértebras cervicales superiores y por detrás de las cavidades nasal, bucal y laringea, continuándose caudalmente con el esófago. Las paredes de la faringe están constituidas por un esqueleto fibroso, la membrana faringobacilar, revestida interiormente por una mucosa y externamente por fibras musculares estriadas. Los músculos de la faringe se clasifican en dos grupos: músculos constrictores, superior, medio e inferior, y músculos dilatadores, palatofaringeo y estilofaringeo. Desde el punto de vista funcional, la faringe permite el paso de aire desde y hacia el exterior, y del bolo alimenticio hacia el esófago. Esta situación condiciona un cruzamiento de las vías respiratoria y digestiva a nivel de la bucofaringe, hecho a tener presente en los procedimientos para introducir sondas e instrumentos médicos y como riesgo de broncoaspiraciones, accidentes que pueden poner en peligro la vida de las personas, especialmente los niños. La cavidad faríngea se divide en 3 porciones: nasofaringe, bucofaringe y laringofaringe, y mantiene comunicaciones con el oído medio a través del orificio faríngeo de la tuba auditiva, con la cavidad nasal a través de las coanas, con la cavidad bucal a través del istmo de las fauces y con la cavidad de laringea a través del adito laríngeo. Las paredes de la faringe están constituidas por una mucosa revestida por un epitelio, cuyas características se modifican en dependencia de sus porciones, desde el epitelio respiratorio en la rinofaringe a estratificado plano no queratinizado a nivel de la bucofaringe. En la lámina propia encontramos agrupaciones de folículos linfoides, las amígdalas faríngeas, palatinas y linguales, que ante estímulos antigénicos reaccionan hipertrofiándose y provocando obstrucción al paso del aire. Continuándose con la lámina propia, se dispone el tejido muscular. El segmento siguiente de las vías aéreas es la laringe, a cuyas características nos referiremos a continuación. La laringe se sitúa en la región anteroinferior del cuello, por debajo del hueso hioides, caudalmente y en un plano anterior a la faringe, a nivel de las vértebras cervicales cuarta, quinta y sexta. Es importante precisar, a través del estudio independiente, en las relaciones topográficas de la laringe con otras estructuras del cuello. En su constitución interviene un componente pasivo formado por un armazón fibrocartilaginosa y un componente activo formado por pequeños músculos estriados. El componente fibrocartilaginoso está formado por un conjunto de cartílagos unidos entre sí. Los cartílagos de la laringe están clasificados por su número en impares y pares. Los cartílagos impares son la epiglotis, el tiroides y el cricoides. Los pares son los corniculados, los aritenoides y los tritíceos. Las características morfofuncionales macroscópicas de los cartílagos laringeos deberán precisarse
a través del estudio independiente, siguiendo las orientaciones que aparecen en el CD de la asignatura. Los cartílagos laringeos están unidos entre sí mediante membranas, ligamentos y articulaciones, según las necesidades funcionales de la laringe como un todo. El componente activo lo forma un conjunto de músculos laringeos, pequeñas bandas de fibras musculares estriadas e insertadas entre los diferentes cartílagos, de manera que al contraerse actúan sobre las articulaciones de la laringe. Según su acción principal, están agrupados en músculos constrictores, músculos dilatadores y músculos variadores del tono de las cuerdas vocales. Veamos algunos ejemplos. Los músculos cricoaritenoideos posteriores, al contraerse, tiran de los procesos laterales de los aritenoides y los hacen rotar, provocando una separación de los procesos vocales y una ampliación de la cavidad de la laringe. Estos son músculos dilatadores. Los músculos cricoaritenoideos laterales, al contraerse, tiran de los procesos laterales de los aritenoides, pero en sentido contrario, provocando una aproximación de los procesos vocales y un estrechamiento de la cavidad laringea. Estos son músculos constrictores. Los músculos vocales, al contraerse, no provocan desplazamientos de los cartílagos y en consecuencia aumentan el tono de las cuerdas vocales. Estos son músculos variadores del tono de las cuerdas vocales. Es importante que a través del estudio independiente, según las orientaciones del CD de la asignatura, profundicen en las características morfofuncionales de los músculos de la laringe y puedan entonces comprender por qué la misma es considerada, en sentido figurado, un instrumento de cuerdas y de viento. La cavidad laringea tiene una forma de un reloj de arena y se divide en tres porciones que en sentido cráneo-caudal son las siguientes. Porción vestibular, extendida por arriba desde los bordes del ladito laríngeo, orificio de entrada de la laringe, hasta los pliegues vestibulares de la mucosa caudalmente. La porción glótica es la más estrecha y se extiende desde los pliegues vestibulares o cuerdas vocales falsas por arriba hasta los pliegues vocales o cuerdas vocales verdaderas por abajo. Es en esta porción donde por la acción de los diferentes músculos bajo el control del sistema nervioso se produce la fonación. Es sitio frecuente de localización de lesiones inflamatorias y tumorales, y por su estrechez característica se asocia a estados de asfixia causado por cuerpos extraños y reacciones alérgicas. La porción infraglótica se extiende desde los pliegues vocales por arriba hasta la continuación de la laringe con la luz de la tráquea, por debajo de la sexta vértebra cervical. La mucosa de la laringe forma dos pliegues que sobresalen en la luz del órgano, constituyendo las cuerdas vocales falsas y las verdaderas. El epitelio de la laringe es de tipo respiratorio, excepto en su cara ventral, en la cara dorsal del epiglotis y en las cuerdas vocales verdaderas, donde es estratificado plano no queratinizado por estar sometidas estas zonas a mayor fricción y desgaste. La lámina propia contiene abundantes fibras elásticas y folículos linfáticos. Los cartílagos mayores, tiroides, cricoides y atirenoides son del tipo hialino, mientras que el resto son de tipo elástico. Las características de la cavidad laríngea pueden ser exploradas de forma indirecta utilizando un espejo especial y una fuente de luz, como se ilustra en esta imagen. Orientaremos a continuación el estudio de la evolución y desarrollo del divertículo respiratorio, que dará origen al resto de los componentes del sistema respiratorio. Orientaremos a continuación el desarrollo de la tráquea y los pulmones. Ambos derivan del divertículo respiratorio o esbozo pulmonar, evaginación del intestino anterior, que en la imagen se representa en azul. Su origen común y las características propias de su desarrollo requieren que sean estudiados en conjunto. Por su importancia, al ser causa frecuente de aparición de malformaciones congénitas, orientaremos primeramente cómo ocurre la separación entre el divertículo respiratorio y el esófago. Con posterioridad,
orientaremos la evolución del divertículo. Observen la secuencia de imágenes que representan la formación del tabique en sus estadios progresivos. Inicialmente, en la unión entre estas dos estructuras aparecen dos pliegues de tejidos, llamados rebordes traqueosofágicos, que crecen y se acercan entre sí hasta unirse, separando la tráquea del esófago, dejando entre ellos un tabique de tejido mesenquimático llamado tabique traqueoesofágico. Observen en la parte inferior la representación del mismo proceso en un corte transversal. A partir de este momento, la comunicación entre la tráquea y el exterior ocurre a través del adito laríngeo. Cuando ocurren defectos en la formación del tabique traqueosofágico, se producen malformaciones conocidas como atresia y fístulas traqueosofágicas. Las mismas aparecen de manera frecuente y tienen una gran importancia, pues son causas de broncoaspiración en el recién nacido. En la imagen se representan algunas variantes de estas malformaciones. La atresia esofágica con fístula traqueosofágica es la forma más frecuente, aparece en el 90% de los casos. La porción superior del esófago termina en un saco ciego y la inferior se comunica con la tráquea a través de una fístula. La atresia esofágica aislada se presenta en el 4% de los casos. Otra forma de presentación es la fístula traqueosofágica en forma de H. Profundicen en su estudio siguiendo las orientaciones que aparecen en el CD e investiguen si en su comunidad se han presentado alguna vez estas malformaciones. Simultáneamente a la formación del tabique traqueoesofágico, el divertículo respiratorio crece en sentido caudal y forma la tráquea y dos evaginaciones laterales, los esbozos bronquiales, que al agrandarse forman los bronquios principales derecho e izquierdo. El derecho se divide posteriormente en 3 bronquios secundarios y el izquierdo en 2, anticipando la formación definitiva de 3 lóbulos en el pulmón derecho y 2 en el izquierdo. Deben notar en la imagen que el divertículo respiratorio está rodeado en toda su extensión del mesodermo esplácnico, de donde se originan los componentes musculares, cartilaginosos y vasculares de la tráquea y los pulmones, mientras que el endodermo del divertículo se diferencia formando el epitelio de revestimiento de estas estructuras. En el desarrollo ulterior, los bronquios secundarios se dividen y forman los bronquios terciarios, los que continúan dividiéndose hasta que el árbol bronquial adquiere su forma definitiva, formando los bronquiolos terminales. Es importante destacar que aún en la vida postnatal existen divisiones adicionales en el sistema bronquial. En la medida que los bronquios crecen en sentido caudal y lateral, se introducen en el mesénquima circundante y se establece una relación epitelio-mesénquima que favorece la diferenciación de los pulmones. Este fenómeno se conoce como maduración pulmonar y en el mismo se distinguen 4 etapas. Las etapas de la maduración pulmonar son período pseudoglandular, período canalicular, período de sacos terminales y período alveolar. Estas etapas están relacionadas con las características morfofuncionales del árbol respiratorio en cada momento del desarrollo. La etapa pseudoglandular se extiende entre la 5ª y 16ª semana. Toma su nombre por la semejanza que muestra con el tejido glandular exocrino. Se caracteriza por la ramificación rápida hasta formar los bronquiolos terminales. Cuando concluye este período, se han formado todos los elementos importantes del pulmón, excepto aquellos que están implicados en el intercambio gaseoso, lo que impide que un feto que nazca en este momento sobreviva. En la etapa canalicular, que se extiende entre la 16ª y la 26ª semana, se caracteriza por la ramificación continua de los bronquiolos terminales. Sin embargo, el epitelio de revestimiento es cúbico y no permite que ocurra intercambio. Además, el desarrollo de los vasos sanguíneos es insuficiente. En este momento, el feto no podría adaptarse a la vida postnatal. La etapa sacular o de sacos terminales se extiende entre la 26ª y la 32ª semana. En ella se forman los alvéolos primitivos.
Noten en la imagen que ahora los vasos sanguíneos están más cerca del epitelio y que éste se ha adelgazado. En este momento, aunque la diferenciación no ha culminado, existen suficientes capilares y la pared del epitelio es lo suficientemente delgada como para permitir el intercambio gaseoso. Estas condiciones permiten que un recién nacido prematuro pueda sobrevivir con cuidados intensivos. La última etapa, denominada alveolar, se desarrolla entre las 32 y las 40 semanas, extendiéndose hasta los 8 años de edad. Se caracteriza por un aumento constante del número de sacos terminales, cuyo epitelio se diferencia en dos tipos celulares, los neumocitos tipo 1 y tipo 2. Los tipo 1 se adelgazan notablemente y su membrana se acerca a la de los capilares, estableciendo una relación epitelio-endotelio que permite el intercambio de gases. Los tipo 2 forman una sustancia llamada surfactante pulmonar, líquido rico en fosfolípidos, que tiene la facultad de disminuir la tensión superficial en la interfase aire-sangre alveolar. En esta etapa encontramos gran cantidad de capilares linfáticos. Observen que las etapas de sacos terminales y la alveolar tienen características similares y se superponen en el tiempo. Algunos autores suelen llamarla etapa sáculo-alveolar. Sin embargo, a pesar de que la respiración puede ser posible a partir de las 32 semanas, es importante que el embarazo llegue a término para garantizar la adecuada maduración pulmonar del feto. En la maduración desempeña un papel importante el surfactante pulmonar, constituido en su mayor parte por fosfátidos de glicerina, cuyas características estructurales y funcionales orientaremos a continuación. Los fosfátidos de glicerina son lípidos complejos que poseen una estructura anfipática. Están formados por glicerol, una o dos moléculas de ácidos grasos y un grupo fosfato. Además pueden contener, en dependencia del tipo, otros compuestos. Los fosfátidos de glicerina pueden ser ácidos fosfatídicos, fosfatidilserina o cefalinas, fosfatidil-etanolaminas, fosfatidilcolina o lecitinas, fosfatidil-inositoles o inositofosfátidos, fosfatidilgliceroles y difosfatidilgliceroles o cardiolipinas, y los plasmalógenos. Los fosfátidos de glicerina cumplen las funciones siguientes. Son componentes de las membranas celulares. Las lecitinas y las cefalinas intervienen en los procesos de coagulación sanguínea. Además, por su marcado carácter anfipático, poseen efectos tensioactivos. La dipalmitoil-lecitina constituye el principal componente del tensioactivo pulmonar, ya que reduce la tensión superficial de los líquidos que recubren los alvéolos, lo que impide la adhesión de sus paredes y facilita la respiración, evita la acumulación de líquido en los alvéolos y estabiliza el tamaño de los mismos. Otros fosfátidos de glicerina son precursores de compuestos de gran importancia biológica, como prostaglandinas, tromboxanos, prostaciclinas y leucotrienos, y algunos de sus derivados, como el fosfátido de inositol, actúan como segundos mensajeros de la acción hormonal. Cuando se produce un déficit en la producción del tensioactivo pulmonar, denominado surfactante, aparecen trastornos respiratorios al momento del nacimiento, que por su importancia y frecuencia orientaremos a continuación. El síndrome de distrés respiratorio, que afecta al 2% de los nacidos vivos, tiene como causa fundamental un déficit en la producción de surfactante pulmonar. En la mayor parte de los casos, la causa es prevenible. La profilaxis debe hacerse desde la comunidad, evitando la prematuridad con seguimiento y manejo correcto de la embarazada, que puede incluir tratamientos que aceleren la maduración pulmonar. Durante el estudio individual, precisen la importancia que para la maduración pulmonar tienen los movimientos respiratorios prenatales y profundicen en el estudio del papel del surfactante pulmonar como causa del síndrome de membrana hialina, así como las acciones de salud que en la comunidad les permitan prevenir el nacimiento de niños con maduración pulmonar deficiente. A continuación,
orientaremos las características morfofuncionales de las diferentes estructuras derivadas del divertículo respiratorio, comenzando por la tráquea. La tráquea es un segmento de las vías respiratorias con una longitud promedio en el adulto entre 9 y 11 centímetros y un diámetro cercano a los 2 centímetros, situada en la línea media, extendida entre la sexta vértebra cervical como continuación directa de la laringe y la quinta vértebra torácica, donde se divide en los bronquios principales derecho e izquierdo. Tiene por tanto una pequeña porción cervical y otra mayor torácica. Es importante, a través del estudio independiente, según las orientaciones que aparecen en el CD de la asignatura, profundizar en las relaciones topográficas de la tráquea con las estructuras vecinas, tanto en el cuello como en el tórax. La tráquea tiene una estructura tubular. Presenta una pared formada por 4 capas: mucosa, submucosa, una capa constituida por cartílago y fibras musculares lisas y la adventicia. La mucosa traqueal está revestida por el epitelio respiratorio, que descansa en una membrana basal. Debajo del epitelio se encuentra la lámina propia, en la que hay tejido linfático y fibras musculares lisas. La submucosa está constituida por tejido conectivo laxo. En ella encontramos glándulas mixtas con predominio mucoso. El mucus que elaboran tiene importancia en la eliminación de partículas. El límite entre la mucosa y la submucosa está determinado por una membrana elástica. A continuación de la submucosa existe una capa formada por 20 anillos incompletos de cartílago y alino, unidos por una membrana de músculo liso y fibras elásticas. La adventicia es la capa más externa y está formada por tejido conjuntivo laxo y fibroso. En esta imagen se muestra parte de la pared de la tráquea. Observen en ella el epitelio de revestimiento en el que se ven los cilios y las células caliciformes. Estas células producen secreciones mucosas que facilitan englobar las partículas extrañas que han penetrado al inspirar para ser eliminadas a través del movimiento ciliar. En esta microfotografía óptica a mayor aumento pueden observar la mucosa y la submucosa de la tráquea. Observen en la submucosa las glándulas. Es importante destacar que éstas aumentan en tamaño y se modifica la glicoproteína que ellas secretan cuando las vías aéreas son expuestas al tabaco o a otros irritantes. Estos cambios pueden regresar si se abandona el mal hábito de fumar. Los bronquios principales derecho e izquierdo se forman por la bifurcación de la tráquea casi en ángulo recto a nivel de la quinta vértebra torácica. Cada bronquio principal se dirige al hilio del pulmón correspondiente y termina dividiéndose dentro del pulmón en bronquios de menor calibre, según se muestra en la imagen. Es significativo señalar las diferencias existentes entre ambos por su repercusión para la práctica médica, cuando algún cuerpo extraño alcanza las vías respiratorias. Observen que el bronquio principal derecho es más corto y de mayor diámetro que el izquierdo. Impresiona como la continuación de la tráquea, mientras que el bronquio principal izquierdo es más largo y su luz es menor. Además, tiende a formar un ángulo recto con la tráquea. Es evidente que existe una mayor posibilidad de que los cuerpos extraños se dirijan hacia el pulmón derecho que hacia el izquierdo. Los bronquios extrapulmonares presentan un patrón microscópico similar a la tráquea. Ustedes deben profundizar sus características morfofuncionales de forma independiente siguiendo las orientaciones que aparecen en el CD de la asignatura. La división de los bronquios principales al atravesar el hilio pulmonar da origen a los bronquios lobulares según el lado. Para el pulmón derecho, los bronquios superior, medio e inferior. Para el izquierdo, los bronquios superior e inferior. Cada bronquio lobular se ramifica en bronquios más finos, a través de los cuales se ventilan porciones bien delimitadas de los lóbulos llamados segmentos, de manera que se considera un segmento broncopulmonar a aquella porción bien delimitada del parénquima pulmonar que resulta ventilada por un bronquio de tercera generación.
Este concepto tiene trascendencia médica tanto desde el punto de vista quirúrgico como para el diagnóstico imagenológico. Se describen un total de 10 segmentos broncopulmonares en el pulmón izquierdo y 11 en el derecho. Es importante precisar a través del estudio independiente, según las orientaciones del CD de la asignatura, la nomenclatura y localización de los segmentos broncopulmonares en cada pulmón. A partir de los bronquios segmentarios se forman por dicotomía varias generaciones bronquiales hasta llegar a los bronquiolos terminales. A medida que los bronquios van disminuyendo de calibre y se acercan a la porción respiratoria del pulmón, su estructura se va simplificando gradualmente y el epitelio se hace más bajo. El epitelio de la mucosa de un bronquio intrapulmonar pasa a ser simple cilíndrico ciliado con células caliciformes. Este descansa en la lámina propia, la que presenta tejido linfoide en menor proporción. Más externamente existe una capa de fibras musculares lisas dispuestas en espiral, entremezcladas con fibras elásticas, que en los bronquios mayores es una capa continua y en los menores está adelgazada y menos organizada. La submucosa está constituida por tejido conectivo laxo que en los bronquios de mayor calibre presenta abundantes glándulas. A continuación se encuentra una capa de cartílago dispuesta en placas irregulares unidas por fibras elásticas gruesas. Estas placas son más pequeñas a medida que se reduce el diámetro bronquial. La adventicia es de tejido conectivo con vasos sanguíneos y se une al tejido pulmonar adyacente. Es importante destacar que a medida que avanzamos en el árbol bronquial se va sustituyendo gradualmente el cartílago por el tejido muscular liso, que se hace más evidente constituyendo una verdadera capa a nivel de los bronquiolos. Los bronquiolos son tubos que a medida que se ramifican hasta dar lugar al terminal, en su pared van desapareciendo las placas cartilaginosas, así como también las glándulas. Presenta 3 capas: mucosa, muscular y adventicia. El epitelio de la mucosa varía de simple cilíndrico ciliado con algunas células caliciformes hasta cúbico ciliado sin células caliciformes en las ramas menores. El epitelio descansa en una lámina propia de tejido conectivo en la que no existe tejido linfoide. La capa muscular es la más desarrollada, formada por haces de fibras musculares lisas con una orientación variable, como se aprecia en la imagen. La contracción mantenida de estos músculos en enfermedades como el asma bronquial dificulta grandemente la respiración por disminución brusca de la luz del bronquiolo. La capa más externa es la adventicia, constituida por tejido conectivo laxo fibroso. Hasta aquí hemos orientado el estudio de las características morfofuncionales de la porción conductora. A continuación, orientaremos las correspondientes a la porción respiratoria del sistema, comenzando por una caracterización macroscópica del pulmón. Los pulmones son órganos macizos de forma cónica, situados en el interior de la cavidad torácica a ambos lados de la línea media, envueltos completamente por la pleura. Su vértice está orientado hacia arriba y su base hacia abajo, en contacto con el diafragma a través de la pleura. Cada pulmón tiene 3 caras: esternocostal, medial e inferior o diafragmática. La cara esternocostal es convexa y muy extensa. Está en contacto con la superficie interior de las costillas y los cartílagos costales. Pueden observarse en esta imagen las impresiones de las costillas en la superficie pulmonar. Es muy evidente la presencia en esta cara de unos surcos muy profundos llamados fisuras pulmonares que dividen al pulmón en lóbulos. En el pulmón derecho, 2 fisuras, horizontal y oblicua. En consecuencia, 3 lóbulos, superior, medio e inferior. En el pulmón izquierdo, solo la fisura oblicua. En consecuencia, 2 lóbulos, superior e inferior. La cara medial en ambos pulmones es muy irregular y se divide en una parte posterior relacionada directamente con los cuerpos vertebrales torácicos y otra anterior orientada hacia el mediastino.
Es característico en la parte anterior de la cara medial la presencia del hilio pulmonar, sitio de entrada y salida de las distintas estructuras que forman el pedículo pulmonar. La cara medial del pulmón izquierdo presenta una impresión profunda causada por su relación directa con el pericardio y el corazón, la impresión cardíaca, además de la impresión de otras estructuras vasculares como la aorta, por ejemplo. La cara inferior del pulmón es cóncava y coincide con la base del órgano. La misma se relaciona a través de la pleura con la cúpula diafragmática de cada lado. Es importante profundizar a través del estudio independiente en las características macroscópicas externas de los pulmones, según las orientaciones que aparecen en el CD de la asignatura. El pulmón, desde el punto de vista microscópico, es un órgano macizo que presenta estroma y parénquima, el primero constituido por tejido conectivo que forma tabiques, el tejido intersticial y la pleura pulmonar. El parénquima está formado por un sistema de conductos constituidos por los bronquios intrapulmonares y los bronquiolos de diferentes órdenes y por las estructuras que forman la parte de la porción respiratoria del pulmón. Los bronquiolos terminales son las porciones distales de la ramificación bronquial, con función únicamente conductora de aire. Por ramificación de los bronquiolos terminales se forman los bronquiolos respiratorios, que a diferencia de aquellos presentan estructuras en su pared que les permiten el intercambio de gases. De cada bronquiolo respiratorio parten varios conductos alveolares para la ventilación de los sacos alveolares y en ellos cada alveolo. El análisis realizado acerca de la ramificación bronquial sugiere la precisión de dos conceptos de árbol bronquial. Es el conjunto de bronquios desde los primarios hasta los terminales, cuya función es conducir y acondicionar el aire en ambas direcciones, y acino pulmonar, árbol alveolar o respiratorio. Es el conjunto de bronquiolos respiratorios y conductos alveolares en los cuales, a la vez que se conduce aire en ambas direcciones, también se realiza intercambio de gases. En esta imagen pueden observar cómo a partir del bronquiolo terminal se continúan las estructuras que forman parte de la porción respiratoria del pulmón, en estrecha relación con los vasos sanguíneos para garantizar la hematosis. El bronquiolo respiratorio es el primer componente de la porción respiratoria. Cada bronquiolo respiratorio se divide en los conductos alveolares, que tiene un epitelio plano muy delgado, a veces solo apreciable al microscopio electrónico. En su pared se destaca la presencia de alveolos, lo que posibilita que a este nivel también se efectúe intercambio de gases. Los conductos alveolares son los últimos segmentos en presentar fibras musculares lisas. Ellos terminan en los sacos alveolares, los cuales son un verdadero racimo de alveolos. En esta microfotografía electrónica se observan estas estructuras que forman parte de la porción respiratoria: los bronquiolos respiratorios, conductos alveolares, sacos alveolares y alveolos forman lo que muchos autores han descrito con el nombre de acinos pulmonares. Se estima que de 12 a 18 acinos forman un lobulillo pulmonar y se considera la unidad estructural y funcional del pulmón. Fíjense cómo en la pared del bronquiolo respiratorio ya se abren algunos alveolos. Los alveolos, como ya hemos dicho, constituyen las estructuras finales de la porción respiratoria. Tienen el aspecto de una vesícula abierta y en ellas ocurre el intercambio de gases. En cada pulmón hay alrededor de 300 millones de alveolos. Los alveolos no poseen paredes propias, sino que comparten una misma pared entre dos alveolos vecinos. La superficie interna de los alveolos está revestida por dos tipos fundamentales de células: alveolares planas, o también llamadas neumocitos tipo 1, y las alveolares grandes, llamadas neumocitos tipo 2. En la luz alveolar encontramos macrófagos que protegen la región respiratoria de la contaminación por microorganismos y por partículas inhaladas.
la región entre dos alvéolos adyacentes se llama tabique interalveolar, que puede tener aperturas u orificios que comunican a dos alvéolos entre sí. El tabique interalveolar está formado por el epitelio plano de un alvéolo, un espacio donde encontramos los capilares sanguíneos rodeados de tejido conectivo, formado por fibras reticulares finas, fibras elásticas y algunos fibroblastos asociados con otras células de tejido conectivo, y el epitelio plano del alvéolo vecino. Deben profundizar en las características morfofuncionales de los tipos celulares presentes en el alvéolo, siguiendo las orientaciones del CD de la asignatura. En esta imagen se observan varios alvéolos. Fíjense en la disposición de los neumocitos tipo 1 formando parte de la pared. Estas son células de forma plana que están estrechamente unidas, lo que impide el paso de líquido del espacio intersticial al interior del alvéolo y a la vez permite el intercambio de gases. También se pueden observar los neumocitos tipo 2 y, en la luz de un alvéolo, un macrófago. Cada alvéolo está rodeado de una rica red capilar que pone la sangre en proximidad estrecha con el aire alveolar, lo que favorece el intercambio de gases. Estos tienen que atravesar una serie de estructuras que en conjunto se denominan barrera aire-sangre. Estas estructuras de la superficie interna del alvéolo a la externa son película alveolar surfactante, el epitelio del neumocito tipo 1 con su membrana basal, zona difusa localizada entre el capilar y la pared del alvéolo, la membrana basal del capilar y la célula endotelial del capilar. Los pulmones, como órganos principales del sistema respiratorio, están contenidos en una envoltura fibrocerosa denominada pleura. Las pleuras son dos sacos serosos cerrados e independientes que envuelven a los pulmones y revisten interiormente las paredes de la cavidad torácica. Por esta razón presenta dos hojas, una visceral o pulmonar y otra parietal, derivadas de las hojas esplácnica y somática del mesodermo respectivamente. Entre ambas hojas existe un espacio virtual, la cavidad pleural, ocupado normalmente por una pequeña cantidad de líquido que actúa como lubricante para facilitar el deslizamiento de la superficie pulmonar sobre la superficie interior de las paredes torácicas. Deben profundizar a través del estudio independiente en las porciones de la pleura parietal, el concepto de seno pleural y en la topografía tóraco-pulmonar y tóraco-pleural. El mediastino es un espacio virtual localizado en la parte central de la cavidad torácica, delimitado de la manera siguiente: por detrás los cuerpos vertebrales torácicos, por delante el esternón y los cartílagos costales, por debajo el centro tendinoso del diafragma y lateralmente por las porciones mediastínicas de la pleura parietal. En dirección craneal se comunica libremente con las estructuras del cuello. Este espacio está ocupado por un conjunto de órganos y estructuras relacionadas entre sí por medio de tejido conjuntivo. Su localización precisa se logra mediante el trazado imaginario de los siguientes planos. Un plano horizontal trazado a nivel de la bifurcación traqueal divide al mediastino en dos porciones, superior e inferior. Dos planos frontales trazados en el mediastino inferior por delante y por detrás del saco pericárdico dividen esta porción en otras más pequeñas, anterior, media y posterior. Observen en esta imagen al corazón, la vena cava superior, las arterias pulmonar y aorta ascendente y los troncos venosos brachiocefálicos ocupando parte del mediastino. Observen en esta imagen otras estructuras del mediastino, como el esófago, aorta descendente, ramos de los nervios vagos y la vena ácigos. Las técnicas imagenológicas son de gran utilidad en el estudio del contenido de la cavidad torácica, tanto los pulmones como las estructuras mediastinales. Observen en esta imagen ambos campos pulmonares cruzados por los arcos costales
y en la parte central la sombra de distintas estructuras mediastinales. Al finalizar la actividad orientadora de hoy, arribamos a las siguientes conclusiones. El proceso de formación y desarrollo del sistema respiratorio implica cambios progresivos y sistemáticos que favorecen las transformaciones morfofuncionales necesarias para la adaptación del feto a la vida extrauterina. El sistema respiratorio está integrado por un conjunto de estructuras tubulares de paredes rígidas que participan en la fonación, circulación y acondicionamiento del aire, así como por el pulmón como órgano macizo cuyas características morfofuncionales aseguran el intercambio de gases. En la pared de las diferentes estructuras del sistema respiratorio se producen variaciones morfológicas a medida que se avanza en el árbol bronquial hasta llegar al alveolo, las que están en correspondencia con las funciones que realizan. Una vez alcanzados los objetivos relacionados con las características morfofuncionales, macroscópicas y microscópicas del sistema respiratorio, mediante el estudio independiente de sus porciones conductora y respiratoria y según las orientaciones de los profesores, estaremos en condiciones de orientar en la próxima actividad el estudio de las etapas de la respiración, teniendo en cuenta la mecánica de la ventilación pulmonar, el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre los alvéolos y la sangre, el transporte de estos gases por la sangre y los mecanismos reguladores de la respiración.